este tipo de azúcares o de fuentes de carbono. ¿Por qué? Bueno, pues en primer lugar, porque son muy económicos. Entonces, en muchos procesos de producción, pues se obtienen estos azúcares y principalmente, pues la glucosa o la sacarosa. Y en algunas ocasiones no necesariamente se utiliza solo la glucosa, sino que mezclas de azúcares, ¿no? Por ejemplo, en el caso del vino, ya ven, ustedes saben que se utilizan las uvas. Y bueno, las uvas, al igual que muchas frutas, si no es que todas las frutas, pues tienen principalmente glucosa, pero también fructosa. Y son dos azúcares que pues participan como sustrato para los procesos de fermentación alcohólica y la obtención del vino, ¿no? O de cualquier otro tipo de proceso, ¿no? Eh, un sustrato muy utilizado en las fermentaciones son las melasas y estas melasas, bueno, pues es un subproducto de la industria azucarera. Durante el proceso de refinación del azúcar, bueno, pues se obtiene pues si se fijan, parece como chocolate líquido, pero en realidad son las melasas, pues como es un subproducto de la industria azucarera, pues ustedes deberían de saber que México es uno de los principales países productores de azúcar y entonces se generan grandes cantidades de melasas, ¿no? Entonces es una de las fuentes más baratas de azúcares o de carbohidratos. ¿Por qué? Porque contiene altas cantidades a pesar de que se obtiene o se separa el azúcar de pues esos procesos no son tan 100% eficientes y pues quedan restos en este tipo de subproductos, ¿no? Algo que también pues es de llamar la atención aquí, si se fijan ustedes, nosotros lo que compramos o consumimos es el azúcar refinado. Y básicamente lo que significa es de que es el azúcar o la sacarosa pura, ¿no? O azúcar o mezcla pues de azúcares, pero están puros. Es decir, el porcentaje de pureza del azúcar que compramos refinada es muy alto. Las melasas, aquí a diferencia, bueno, pues sí, tienen altas cantidades de azúcares, pero además de azúcares, tienen otro tipo de sustancias que se obtuvieron a partir del proceso de extracción del azúcar, ¿no? Entre ellas, pues, sustancias que aportan nitrógeno, vitaminas y elementos traza, ¿no? Entonces, se fijan, pues, además de ser una rica fuente de azúcares, pues le va a aportar otro tipo de elementos importantes al proceso de fermentación. ¿Sí? Se prefiere, por ejemplo, utilizar estas melasas a utilizar, por ejemplo, azúcar refinada, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque el azúcar refinada solo es la fuente de carbono. En cambio, aquí tiene, pues, otro tipo de sustancias que le permitirán al microorganismo tener una mayor producción o mayor crecimiento, ¿no? Claro, habrá que ver qué composición química tiene, por ejemplo, las melasas de un ingenio y las melasas de otro ingenio que probablemente sean diferentes, ¿no? No, incluso las melasas de un lote y a otro lote pueden variar, ¿no? Entonces, también esto es importante, pues, conocer al inicio antes de utilizarlo como sustrato. ¿Por qué? Bueno, pues las condiciones, por ejemplo, ambientales en las cuales se cultivaron las cañas de azúcar pudiera afectar en la composición química de las melasas. Y entonces, pues antes de preparar ustedes su medio de cultivo, tendrían que hacerle un análisis químico a sus melasas para saber pues, cómo andan en cuanto a los niveles de los diferentes compuestos, ¿no? Que presentan. Y no modificarlo tanto
o no adicionarle más o no adicionarle tanto, a lo mejor tiene menos cierto tipo de elementos traza y ustedes dan por hecho que tiene altas cantidades de elementos traza y no le adicionan más y a lo mejor su fermentación requería más elementos traza, ¿no? Y entonces esto puede ocasionar que su proceso de fermentación pues no se lleve a cabo correctamente, ¿no? Este es otro sustrato que también se utiliza mucho a nivel, pues igual a nivel laboratorio y a nivel industrial. Y este es el extracto acuoso de la cebada, esta que es malteada para la producción de cerveza. Y bueno, pues ya es un extracto que posteriormente se deshidrata y pues va a contener un alto contenido también de carbohidratos, diferentes composiciones de azúcares y también una gran diversidad de sustancias nitrogenadas que pues van a ayudar a que el microorganismo se le proporcione el extracto de malta, pues los pueda utilizar para sintetizar estructuras celulares y nuevas células, ¿no? O sea, que crezca. Y este es un sustrato, no sé si recuerdan, que pues, bueno, nosotros lo utilizamos y es muy utilizado en medios de cultivo para hongos, levaduras y actinomicetos. Si se fijan, tiene pues una gran cantidad de carbohidratos, pero además tiene una gran diversidad de sustancias nitrogenadas que pueden ayudar a que crezca, ¿no? El microorganismo. Y bueno, otro fenómeno que puede ocurrir cuando ustedes elaboran los medios de cultivo son las reacciones de Maillard. Estos son unas reacciones químicas que ocurren cuando un sustrato rico en azúcares, que es muy común en el caso de las fermentaciones industriales, reaccionan con las diferentes fuentes de nitrógeno, ¿no? Y entonces, al reaccionar, hacen que los sustratos que estamos utilizando para fermentar pues se obscurezca, ¿no? Se hagan un poco más oscuro, ¿no? Por ejemplo, aquí en la foto de abajo tenemos un medio de cultivo normal del lado izquierdo y del lado derecho uno que presenta pues estas reacciones de Maillard. O sea, el que ustedes los vean así muy oscuros en relación a lo normal, pues significa que ocurrieron estas reacciones de Maillard, ¿no? Y hay ocasiones en que si ocurren estas reacciones de Maillard, entonces la disponibilidad de ciertos nutrientes va a estar disminuida y entonces aun cuando ustedes le agreguen cierta cantidad de fuente de carbono y de nitrógeno, pues a final de cuentas el microorganismo va a tener menos cantidad, ¿no? Y esto puede limitar el crecimiento. En algunas ocasiones puede disminuirlo y en algunas otras ocasiones puede limitarlo, o sea, no permitir el crecimiento del microorganismo, ¿no? Y bueno, algo que a lo mejor ustedes, pues ya lo han visto, cuando ustedes cocinan, bueno, en este caso está en aceite un pedazo de carne. Si se fijan, bueno, pues la carne tiene tanto proteínas como azúcares y al calentarlos, al calentar el bistec, pues se forma, si se fijan, esto de color oscuro. Bueno, pues esas son las reacciones de Maillard que se están formando aquí en este caso durante el proceso de cocimiento, ¿no? Entonces esto también es pues es muy utilizado, o sea, a nivel, en nuestro caso, por ejemplo, para el ser humano, pues para darle cierto color y sabor agradables a los alimentos, ¿no? Pero claro, llegará un momento en que si ustedes lo dejan cocinar mucho, se va a quemar y no, ya no va a ser tan agradable, ¿no? Entonces eso mismo más o menos pasa en el caso de los sustratos cuando preparan el sustrato para el proceso de fermentación, ¿no? Otro tipo de sustratos que se utilizan, pues como fuente de carbono,
son los almidones y las dextrinas, ¿no? Aquí, en este caso, bueno, pues el almidón, ya ven, es una sustancia de reserva de las plantas. Y entonces, ¿con qué se utiliza este sustrato? Bueno, pues primero se hidroliza, es decir, ustedes recordarán que el almidón es una molécula, un polisacárido con moléculas de glucosa, y entonces se hidroliza y posteriormente de la hidrólisis se van a obtener glucosas y dextrinas, y entonces esto es factible pues de que se pueda fermentar, y en algunos casos se ha utilizado para la producción de etanol, ¿no? Etanol como biocombustible, ¿no? Ya ven que ahora hay un boom por estar buscando nuevas alternativas de energía, ¿no? Otro de los subproductos que también se podrían utilizar son, en el caso de los desechos de la industria del papel, que son líquidos, pero que pues presenta, bueno, durante el proceso de producción del papel se utiliza el ácido sulfúrico, y entonces en este caso pues se van a obtener como desechos pues estos líquidos sulfíticos, ¿no? Sin embargo, dentro de estos líquidos, pues se encuentra azúcares, que como ustedes saben, pues estos azúcares son factibles de fermentar, y principalmente son hexosas y algo de pentosas, ¿no? También depende del tipo de árbol que se utilice, pues va a ser el tipo de azúcar que va a presentarse, ¿no? No siempre van a ser hexosas o no siempre van a ser pentosas, ¿no? Por ejemplo. Y aquí lo importante pues es buscar microorganismos que, por ejemplo, degraden las pentosas, ¿no? Como por ejemplo la gilosa. Si recuerdan, bueno, preparamos un medio de cultivo con gilosa y generalmente ahí no creció nada, ¿no? O creció muchísimo menos, si no es que nada, de los sustratos que ustedes llevaron. Quizás si hubiéramos llevado otro tipo de sustratos, bueno, pues a lo mejor sí podríamos haber encontrado microorganismos que degradaran la gilosa, ¿no? Y el polisacárido más abundante, pues es la celulosa, pues que está contenida en, pues, todas las plantas, en la pared celular de las plantas, y bueno, pues el ser humano se aprovecha de las plantas, las cultiva, pues para obtener una gran cantidad de satisfactores, y pues se generan unas grandes cantidades de desechos, ¿no? Como ya les había dicho, pues las rastrojos, las pajas, todos ellos son plantas que se cultivan anualmente, y entonces anualmente pues vamos a tener esta gran cantidad de desechos, ¿no? Y al igual que el almidón, en este caso la celulosa también es otro polisacárido, y entonces se puede hacer una hidrólisis, obtener un jarabe de glucosa, y este jarabe de glucosa se puede fermentar para la obtención pues de diferentes productos, ¿no? Como el etanol, acetona, isopropanol, butanol, ¿no? Otras fuentes de carbono y energía son, por ejemplo, las industrias de los aceites, aceites vegetales, y entonces estas industrias hacen sus procesos de extracción de sus aceites, y pues les van a quedar residuos, ¿no? Estos residuos pues principalmente van a estar compuestos por carbohidratos, entre ellos pues los almidones y celulosas, y entonces pues al igual que en el caso anterior, pues estos subproductos de esta industria pueden hidrolizarse y entonces ser utilizados igual, ¿no? También como sustratos para la producción de diferentes energías limpias, ¿no? Como la producción del etanol. En cuanto a sustratos como fuentes de nitrógeno, bueno, pues tenemos varios, y aquí lo importante es de que ustedes deberían de determinar cuál es el más adecuado y la cantidad que requiera su microorganismo, en primer lugar, para crecer, y en segundo, para
poder sintetizar los productos, ¿no? También depende del producto, es qué tipo de fuente de nitrógeno vayan a utilizar. Por ejemplo, en el caso de los vinos, el que ustedes le adicionen cierto tipo de fuentes de nitrógeno va a favorecer que esas fuentes de nitrógeno sean o ayuden a que generen ciertos olores y sabores característicos de los diferentes vinos. Entonces, si ustedes no le agregan esas fuentes de nitrógeno, pues entonces el vino no va a tener esos olores y sabores característicos, ¿no? Eso sería en el caso del vino, ¿no? Que es un producto que pues es sensible pues al gusto, ¿no? Pero habrá, por ejemplo, otros en los cuales a lo mejor no es tan importante como en este caso el uso de diferentes tipos de nitrógeno y puede ser opcional utilizar uno u otro. Aquí habría que ver cuál sería más barato, más económico, y si ese más económico me da los mismos rendimientos, por ejemplo, de alcohol, yo quiero producir alcohol o yo quiero producir acetona, pues ahí no me importa si esa acetona tiene olores y sabores agradables, ¿no? Como en el caso del vino. Entonces, ahí, pues se va uno más por lo económico que por las características del producto, ¿no? A diferencia, por ejemplo, del vino. Y como fuentes de nitrógeno, bueno, pues hay muchísimos, bueno, pues todos los aminoácidos que se pudieran utilizar, ¿no? Otro sustrato que también es fuente de nitrógeno es el extracto de levadura, que si recuerdan también lo utilizamos en la elaboración de los medios de cultivo. Este también es un sustrato pues muy rico para muchos microorganismos. Se obtiene a partir de las levaduras de pan. Estas levaduras sufren un proceso de autólisis y luego de plasmólisis. Y lo que se obtiene pues es este extracto de levadura, ¿no? Que va a contener muchos carbohidratos, pero también va a tener aminoácidos, péptidos, vitaminas que a lo mejor su microorganismo necesita, ¿no? Es otro de los, así como el extracto de malta, este extracto de levadura es uno de los sustratos que se produce por la gran cantidad de industrias que los generan como desecho, ¿no? También tendríamos peptonas que pueden obtenerse a partir de diferente origen, ya sea animal o vegetal. Pues hay una gran diversidad, ¿no? Ustedes saben que hay una gran diversidad de proteínas y dependiendo de las proteínas, pues va a ser el tipo de aminoácidos que va a contener esa proteína, ¿no? Algunas van a ser un poco caras para llevarlas al cabo del proceso de producción industrial, y en algunas otras, pues podría estar un poco más extendido, ¿no? Tendríamos que, por ejemplo, de proteínas animales, pues la caseína, la gelatina, la queratina. Y en el caso de proteínas vegetales, bueno, pues de varias industrias, como la de los aceites, por ejemplo, pues se obtiene el aceite y después se puede hacer una extracción de peptonas a partir de estos residuos, ¿no? Dependiendo de el origen, pues va a ser la composición química de la peptona y también dependiendo del proceso de extracción, pues no va a ser lo mismo hacerlo por una extracción ácida o una extracción enzimática o una extracción térmica, etcétera. Y pues la composición química de esa peptona va a variar, ¿no? Entonces aquí habría que ver si su microorganismo, bueno, pues cuál es el más adecuado para él o si no necesita exactamente adicionarle esta fuente de nitrógeno, ¿no? Porque muchas de las veces esto es lo más, estos son caros, ¿no?